anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Buenos días a todos vosotros, nuestros oyentes en todo el mundo. Estamos transmitiendo hoy nuevamente la Divina Voluntad aquí que han estado estudiando por algún tiempo. Así que es una alegría estar con vosotros esta mañana. Oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, por, con y en el corazón inmaculado de María, vuestra Madre y nuestra, queremos consagrar y entregarte nuestra voluntad a cambio de tu propia voluntad divina. Queremos que tu divina voluntad genere, si vida, en nosotros hoy, que piense en nuestros pensamientos, hable en nuestra palabra, opere en nuestras acciones, para la gloria de nuestro Padre Celestial y para cumplir el propósito de la creación. Y así, hoy fundimos nuestra voluntad humana con tu voluntad divina para fluir contigo en todas partes, para hacer contigo lo que tú haces, para cumplir el papel que deseas para cada uno de nosotros como tus legítimos hijos y tus compañeros en el reino de la divina voluntad. Así que, en esta temporada de Cuaresma, Padre Celestial, oramos de manera especial para que nuestros corazones y mentes, nuestras almas, estén abiertas a recibir las gracias de este tiempo, que has destinado para la Iglesia desde toda la eternidad. Y no solo las gracias disponibles hoy, sino desde todos los tiempos, desde la caída de Adán y Eva, la manera en que esas gracias han sido enviadas, para que todas las almas regresen a este reino, para que lo conozcan, lo amen y lo posean una vez más. Y por eso le pedimos a nuestra bendita Madre que nos enseñe lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora Reina de la Divina Voluntad, todos los ángeles y santos, rogad por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así que esta mañana continuamos con el Libro del Cielo, tomo 12, y aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros la semana pasada, comenzamos un pasaje del 30 de diciembre, pero debido a algunas dificultades técnicas no se grabó, así que hoy vamos a comenzar de nuevo con ese pasaje. Esto es del 30 de diciembre de 1917, del tomo 12, del diario de 36 volúmenes de Luisa Picarreta, llamado El Libro del Cielo, la llamada a la criatura a regresar al orden, al lugar y al propósito para el cual fue creada por Dios. El título de este pasaje es La tristeza de Jesús porque le roban los afectos, y estas son las verdaderas heridas de la Iglesia y de sus ministros. Luisa comienza: continuando en mi estado habitual, mi siempre amado Jesús se me apareció afligido. Se lamentaba por tantos que le robaban el afecto y los corazones de las criaturas, poniéndose ellos mismos en su lugar en el alma.
Y entonces le dije, amor mío, ¿es este vicio tan feo que te aflige tanto? Y él dijo, hija mía, no solo es feo, sino que es la fealdad misma. Derriba el orden del Creador. Se ponen a sí mismos por encima y a mí por debajo. Es más, es como decirme, yo también soy tan bueno como Dios. Es interesante la manera en que Jesús describe esto, porque suena muy parecido a lo que hicieron Adán y Eva en el jardín. Cuando el maligno tentó primero a Eva y luego a Adán para que se volvieran como Dios aunque ya habían sido creados, a imagen y semejanza de Dios. Pero al tentarlos para que se volvieran como Dios, en realidad estaban siendo tentados a ser como es Dios. En otras palabras, a asumir la naturaleza de Dios, a asumir todo el poder y la gloria que solo pertenecen al Dios Todopoderoso. Y así, de lo que Jesús se queja aquí y que tanto lo aflige, es que parece que con tanta frecuencia las almas desean tener, supongo, la atención o el reconocimiento por lo que hacen, por sus vidas, por la manera en que actúan o por el servicio que prestan, que, dice él, en realidad se colocan en el lugar que Jesús debería tener en el alma y le quitan ese lugar. Y así dice, realmente le están robando lo que él merece y lo que solo a él le pertenece. Alguien aquí en nuestro grupo esta mañana, tenemos un grupo aquí esta mañana en Tallahassee que se está reuniendo para un día de retiro, y alguien preguntó, bueno, ¿quiénes serían esas personas? Y dije, bueno, esperemos y recemos para que no seamos nosotros. Ya sabes, no queremos ser esa gente. Y sin embargo, como Jesús les dice tan a menudo a los fariseos en el Evangelio, hay una ceguera que, lamentablemente, parece cubrir los ojos de la mayoría de nosotros, que no podemos ver las maneras en que, quizás, nos estamos colocando en la posición de Jesús y en su lugar, que solo Él es digno de ocupar. Así que es un buen recordatorio y una advertencia para nosotros donde somos tan conscientes de las muchas formas. Que quizás podamos hacer exactamente lo que Jesús está criticando, que podemos ponernos a nosotros mismos antes que a Él. Él dice, ustedes se ponen por encima y me ponen a mí por debajo, en el sentido de que nos vemos a nosotros mismos como más importantes, o al menos tan importantes como el propio Dios. Así que podríamos decir que este es realmente el pecado original. Es la fuente de todas las desgracias de la humanidad, de todos sus problemas, de todas las divisiones. ¿Por qué hay celos, conflictos o envidia en el mundo? Porque queremos algo para nosotros que en realidad le pertenece a otra persona o a Dios. Y así, esta es la raíz de toda nuestra pecaminosidad. Y ya sabes, los salmos hablan de esto de una manera tan hermosa, y tenemos muchos ejemplos de ello en las horas que rezamos en el oficio divino cada día. Y ayer me llamó la atención en el oficio de lecturas que rezamos el Salmo 78. Dios está hablando de nuevo a través del poeta, el escritor de los salmos, el rey David o quien quiera que sea. Y el Señor dice, pero las palabras que pronunciaron eran solo halagos porque me mintieron con sus labios. Sus corazones no estaban realmente conmigo y no fueron fieles a mi alianza. Mira, no es tan difícil honrar a Dios con nuestros labios. Jesús, de hecho, en otro ciclo del miércoles de ceniza en el Evangelio, diría, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y de nuevo es una tremenda advertencia de que, ya sabes, no es tan difícil halagar con palabras. Pero él dice que me estaban mintiendo con sus labios porque sus corazones no estaban realmente conmigo. Así que esa realmente es la pregunta, y es una que se plantea a menudo en el libro del cielo. Muy sencillamente, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué desea tu corazón? ¿A qué está pegado? ¿Qué busca por encima de todo lo demás? Y ciertamente en el mundo en el que vivimos hoy no es difícil verlo. Ver que el mundo siempre nos atrae realmente hacia sí mismo, a desear el mundo en lugar de desear a Dios. Y San Juan en su carta dice, el evangelista Juan dice, no debemos amar al mundo.
En otras palabras, no es el tipo de amor que deberíamos tener por Dios y por su reino. Y así Jesús llama a este modo de colocarnos, robándole sus afectos en los corazones de las criaturas como la raíz misma de lo que es pecado y de lo que es feo a sus ojos. Entonces, alguno de nosotros, ya sabes, llegará alguna vez a ese punto perfectamente y dirá, bueno, soy perfectamente desinteresado ahora. Solo hago todo lo que hago para la gloria de Dios y no para mí mismo de ninguna manera. Lo dudo, porque seguimos siendo humanos y todos fallamos en ese sentido. Pero al mismo tiempo, Él quiere que nos esforcemos y trabajemos hacia ese tipo de perfección si se quiere, aunque nunca la alcancemos del todo en este mundo. Pero Él dice que la santidad que quiere darnos ahora no es una santidad humana, es una santidad divina. Y por lo tanto es una santidad que solo Dios puede vivir en nosotros. Así que, si no otra cosa, lo que este tipo de pasajes hacen por mí es recordarme que no soy capaz de vivir de esta manera. ¿Y quién de nosotros podría decir, sí, yo podría vivir perfectamente esta advertencia de nunca ponerme en el lugar que Jesús debería tener en el corazón de las personas? Y así, cuando nos damos cuenta de esto, y Jesús les decía a sus discípulos, sin mí no pueden hacer nada, podemos decir con todos los santos, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes las palabras que pueden ayudarnos. Y ciertamente, eso es verdad respecto a la palabra de Dios en la Escritura, pero también es verdad respecto a las palabras que Dios nos ha dado, a través de Luisa, a través de los escritos que se le dio para escribir. Un periodo de 40 años bajo santa obediencia. Ella fue muy fiel a ello. Le costó mucho, probablemente el mayor sacrificio de su vida. Y sin embargo, estas palabras nos desafían profundamente. ¿Sabes? Otra cosa que Jesús le dice a menudo a Luisa es que cuando el hombre se vuelve contra Dios, la naturaleza se vuelve contra el hombre. Es un fenómeno muy interesante que vemos suceder hoy en día. Y por supuesto, no queremos acusar a nadie que esté pasando por grandes pruebas o tribulaciones, ya sea una persona, una nación o una parte del mundo. Pero al mismo tiempo sabemos que hay una causa, hay una raíz, ¿ves? La razón por la que la naturaleza se vuelve contra la tierra, se vuelve contra la humanidad en la tierra, es porque la humanidad se ha vuelto contra Dios. Y por eso Adán y Eva tuvieron que dejar el jardín. Y cuando salieron del jardín, también perdieron su dominio sobre la naturaleza. Todavía conservamos algo de ese dominio, pero mucho se ha perdido. No podemos controlar el clima. Mucha gente habla como si no pudiéramos, pero en última instancia, sí, podemos controlar la manera en que usamos los recursos del mundo para, con suerte, corregir algunas cosas en el clima, pero al final Dios es quien controla la naturaleza y el clima de tormentas, terremotos, todas esas cosas que, como sabemos, pueden traer una gran devastación a la humanidad. Y entonces Él está diciendo, ¿en serio? Volver a la causa raíz, que es habernos rebelado contra Dios y ponernos en el lugar de Dios, es el remedio para vivir en armonía con la creación. Así que, en realidad, lo único que va a salvarnos y restaurar este equilibrio del hombre con la naturaleza es el reino de la voluntad de Dios, porque esta era la gracia original y el propósito divino que Dios quiso desde el principio. Entonces Jesús aquí usa un ejemplo con Luisa y le dice, ¿qué dirías si alguien le robara $1.000.000 a otra persona y la dejara pobre e infeliz? Luisa responde, yo diría que o debe devolver lo que robó o merecería la condena. Disculpa. Y entonces Jesús responde, en efecto, cuando me roban estos afectos y el corazón, el alma, es más que robarme millones. Esto es porque los primeros son cosas materiales y bajas. Las segundas son espirituales y elevadas. Así que aquí solo está usando un ejemplo. Él está diciendo, ya sabes, si le robas algo material a alguien y no lo restituyes, entonces pagas un precio, pagas una penalización. Vemos esto a menudo con personas que tienen que ir a prisión por robar a otros,
Pero Él está diciendo que cuando robas las cosas de Dios a Dios, esto es algo mucho mayor y que realmente merece una justicia aún mayor. Así que dice, los primeros, si quieren, pueden restituirse a sí mismos. Es decir, pueden devolver lo que han robado, pero los otros no pueden. Por lo tanto, son robos irremediables que no pueden ser cancelados. Además, el fuego del purgatorio purificará el alma. Nunca podrá restaurar ni llenar el vacío de un solo afecto que me quitaron. Ahora, eso suena un poco diferente de lo que Jesús dirá en otros lugares, sobre cómo nuestros actos hechos en la divina voluntad pueden reparar nuestros pecados y los pecados de la humanidad. Pero por otro lado, si se pudiera decir el otro lado de la ecuación, porque estamos viviendo en el tiempo, todavía estamos en la tierra y estamos sujetos al tiempo y al espacio, las cosas no pueden repetirse. Cada vez que cometemos un pecado, cada vez que incluso dejamos la voluntad de Dios, es algo que nunca podremos reparar completamente. ¿Por qué? Porque algo se pierde y esa pérdida siempre estará ahí. Ahora, Él sí dice que podemos ser limpiados y purificados de ello en el purgatorio para que podamos estar en la presencia de Dios. Pero está diciendo que nunca serás capaz de llenar o colmar el vacío, ni de restaurar un solo afecto que me hayas quitado. Eso es un poco aterrador. Y de nuevo, Él solo intenta hacernos comprender la importancia de esto y la gravedad, la seriedad de este tipo de mal. ¿Y cuántos de nosotros, ya sabes, podemos hacer esto sin darnos cuenta? Y eso quizás es lo más aterrador. Lo más preocupante de todo es que, especialmente aquellos de nosotros que servimos en la iglesia, que debemos estar sirviendo al Dios Todopoderoso, podemos tan fácilmente querer algo para nosotros mismos. Queremos recibir algo de atención, queremos tener algún mérito, queremos recibir un poco de elogio. Es simplemente parte de nuestra naturaleza humana desear cosas para uno mismo, de nuestra naturaleza humana caída, debería decir, desde que Adán y Eva cayeron. Y sin embargo, Jesús está diciendo, estén atentos a, ya sabes, a lo que está ocurriendo ahí y sé consciente de la seriedad de ese tipo de comportamiento. O quizás, aunque el comportamiento pueda ser bueno, estar atentos a cómo esa intención puede infiltrarse en cualquier cosa que estemos haciendo. Y de nuevo, ¿cómo hacemos eso? Creo que esa es, ya sabes, la verdadera pregunta. ¿Está esto destinado para nosotros? Bueno, creo que está destinado para todos, pero algunos de nosotros tal vez necesitemos escucharlo más que otros. Algunos de nosotros podríamos tener un poco más que hacer en el área de cambiar nuestras vidas. Y una de las cosas que tengo que decir que me inquietó un poco, cuando comencé a leer los escritos de Luisa, me pareció que sonaba como, bueno, si simplemente invitas la voluntad de Dios en todo lo que haces, eso se va a encargar de todo. Todos tus problemas y todos tus pecados y todas tus faltas y todos tus fracasos van a desaparecer. Bueno, Jesús sí dice eso. Y es cierto, en última instancia, pero eso no nos exime ni nos confunde respecto a que también debemos hacer lo que sea necesario en nuestras propias vidas para que eso suceda. En otras palabras, no somos meros agentes pasivos aquí. No estamos diciendo, ven, voluntad divina, hazlo tú y yo me quedaré. No me preocuparé por mis faltas. Eso es la herejía llamada quietismo. Así que quería citar algo que leí recientemente de uno de los volúmenes más avanzados, donde Jesús realmente aborda esta cuestión. Él está hablando sobre la verdad y cómo, ya sabes, cuando encuentras la verdad en la divina voluntad, en las lecturas, en los escritos de Luisa, dice que la verdad en sí misma es un gran don, pero no va a cumplir su propósito si no correspondes a ella. Es decir, si no trabajas para poseer ese don de la verdad. Así que él dice, hija mía, esto es del volumen 28, hija mía, aquí está la razón por la que algunos leen las verdades sobre mi divina voluntad y aún así no entienden lo que leen. Es más, se confunden con ello. Y la razón es que les falta la verdadera voluntad de querer conocerlas. Pensamos, ante todo,
que hay una falta de querer la verdad, de desear la verdad, de tener el intelecto abierto para recibir la verdad. Ahora bien, concedido, me alegro. No leí eso cuando empecé a leer por primera vez el libro del cielo, porque me habría desanimado un poco, ya que había muchas cosas que no entendía. A menudo estaba confundido, tenía muchas preguntas. Pero con el tiempo, gracias a Dios y al Espíritu Santo, Él ha resuelto esas preguntas para mí. Y eso tomó un periodo de varios años, de hecho. Así que les digo a todos ustedes que están aprendiendo o llegando a conocer este gran don, que no nos desanimemos, pero al mismo tiempo necesitamos estar abiertos. Necesitamos orar, necesitamos disponernos humildemente para recibir estas palabras de Dios. No la palabra de Dios si está en la Escritura, sino estas palabras que Dios nos está hablando a través de Luisa. Y luego Jesús continúa. Él dice, se puede decir que les faltan las almas que no quieren recibirlas. También les falta el trabajo de conocer la verdad sobre mi divina voluntad. Y sin trabajo nunca se adquiere nada. Y la razón por la que creo que esto es importante es porque no es la manera en que Él suele hablar sobre la divina voluntad. Pero aquí Él está diciendo hoy que sí, tienes trabajo que hacer aquí. Sabes, esto no es solo algo que recibes. También es algo a lo que correspondes, por lo que trabajas. Entonces Él dice, ni tampoco merecen recibir un bien tan grande. Otras veces dirán, ya sabes, que no hay nada que puedas hacer para merecerlo. Pero al mismo tiempo, la gracia es un don gratuito de Dios. Pero al mismo tiempo, si no estás abierto a recibirla, si no trabajas para abrirte, para disponerte, entonces Él dice que no sucederá. Y así yo, con justicia divina, se las niego. Lo que daré abundantemente a los humildes, a los pequeños y a aquellos que anhelan este gran bien de la luz de mi verdad. Así que está hablando de nuevo de la humildad, la pequeñez, el desear, el anhelar el gran bien de la luz de estas verdades. Y entonces este anhelo de la verdad, ¿sabes? Podríamos preguntarnos, ¿por qué es que tantos en el mundo no conocen la verdad? Engañados por mentiras, las mentiras de Satanás. ¿Por qué es que tantas personas quieren creer más en la falsedad que en la verdad? Y eso es evidente. Quiero decir, incluso entre los cristianos a veces o entre los católicos, tantas veces la gente tiene creencias falsas. Muchos de nosotros no tenemos una fe correcta. Y por eso, una de las cosas que queremos hacer es siempre, a través de la divina voluntad, volver a las verdades de nuestra fe católica, a lo que significa ser cristiano, un seguidor de Cristo y un buen católico. Así que incluso para todos nosotros existe este peligro de ser engañado. Es, de nuevo, una de las cosas que a lo largo del Evangelio los líderes religiosos son los que están engañados y engañan al pueblo. Porque mientras intentan observar la ley tan perfectamente, están ciegos a su propia autosuficiencia. ¿Y cuál es su autosuficiencia? Ponerse en el lugar de Dios. Quieren lo que le pertenece a Dios. Así que, de nuevo, es un llamado muy serio y muy desafiante para nosotros. Principalmente, rezar e intentar ser conscientes de las formas en que esto sucede. Y creo que una de las mayores tristezas para el corazón de Jesús y María es cuando no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos cómo estamos violando las leyes de Dios. No sabemos cómo nos estamos poniendo en su lugar. Y por eso Jesús diría hoy en el Evangelio, que escuchamos de San Lucas capítulo 5, Él dijo, los que están sanos no necesitan médico, son los enfermos quienes lo necesitan. No he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Podríamos decir, bueno, disculpa, los justos no necesitan arrepentirse. Pero de otra manera, Él podría decir, los justos tampoco están abiertos a mi llamado. Los justos que piensan que son justos porque siguen la ley tan perfectamente, Él dice, no son conscientes de cuánto necesitan a Dios, no son conscientes de cuánto necesitan arrepentirse, no son conscientes de sus propias faltas y de su propia pecaminosidad. Y por eso, dice, ellos no son a quienes llamo.
Sabes, en este pasaje, de hecho, él está en la casa de un recaudador de impuestos, Leví, quien se convertirá en Mateo como apóstol. Y está comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos, y por supuesto es criticado por eso. Así que él está diciendo, no, estos son por quienes vine. Pero lo que eso me provoca es que si no sé que soy un pecador, si no sé que necesito la misericordia de Dios, entonces ¿cómo voy a estar alguna vez abierto a recibirla? Y este es el corazón y la raíz, creo yo, de todos nuestros problemas. Jesús le dijo a Luisa, el pecado, sabes, es algo que siempre puedo perdonar. Pero, dijo, lo que más me duele es la falta de confianza de las personas en mi misericordia. Sabes, es nuestra falta de fe. Que Dios, ante todo, es nuestra falta de conciencia y reconocimiento de nuestra propia pecaminosidad y necesidad de la misericordia de Dios. Y luego es la falta de nuestro deseo y nuestra confianza en que Él nos dará esa misericordia. Así que ambas cosas deben ir de la mano. De lo contrario, todos caeríamos en la desesperación. ¿No es así? Diríamos, bueno, ¿quién puede vivir de esta manera? Sabes, como el apóstol le dijo a Jesús, ¿quién es capaz de vivir una vida tan libre y santa, desprovista de interés propio? Pero él dice, con todo, entonces no es posible sin Dios. Todas las cosas son posibles. Y así, Él, a través del don de la voluntad divina, por su gracia, es capaz de lograr esto en nosotros. Pero está diciendo que requiere de nuestra cooperación, requiere de nuestro esfuerzo, nuestra confianza y nuestro deseo. Entonces, continúa diciéndole a Luisa que, aunque no podemos, en cierto sentido, restaurar lo que hemos robado espiritualmente de Dios, aún así, Dios a través de nosotros y la divina voluntad obrando en nosotros puede lograr una restauración particular, para devolverle al Padre la gloria por esos actos que han sido robados. Y eso sucede de una manera que es un gran misterio para nosotros, pero sabemos que eso es parte de nuestra vocación como cristianos. Llenar ese vacío, estar en la brecha, permanecer en la brecha y reparar por los pecados propios y ajenos. Así que dice, sin embargo, estas almas ni siquiera quieren darse cuenta de todo esto. En otras palabras, pueden escucharlo. Lo escuchamos en el Evangelio durante toda la Cuaresma, ¿verdad? Pero hay personas que aún así no quieren escucharlo, no quieren saberlo. Más bien, hay algunos que, sin tener el menor escrúpulo, parecen ir por ahí vendiendo su afecto. Ya sabes, Jesús en el Evangelio es muy directo sobre estas cosas, como lo es con Luisa. Vender su afecto. ¿Cómo vendemos nuestro afecto? ¿Cómo intentamos comprar de otras personas su elogio, su gloria, su agradecimiento o su aprecio? Vender nuestro afecto. Es un pensamiento inquietante, ¿no es así? Y de nuevo, no para castigarnos, sino para decir, Señor, ¿hay alguna manera en mi vida en la que estoy haciendo eso? ¿Lo estoy haciendo en mi ministerio? ¿Lo estoy haciendo en mis relaciones? ¿Lo estoy haciendo en mi familia? ¿Hago que el afecto de las personas hacia mí sea algo que puedo comprar siendo amable con ellas, dándoles regalos o adulándolas? Estas personas me adulan con sus labios, pero sus corazones están lejos. Así que decimos, tenemos que ser realmente conscientes de que, sabes, no puedo evitar pensar que en el matrimonio, en esa gran y asombrosa y difícil vocación del matrimonio, ¿cómo? Supongo que a veces debe ser muy tentador. ¿Qué tentación tan grande sería comprar el afecto del otro, convertir el amor en un trato, un trueque, un intercambio? Y él dice que cuando hacemos eso en realidad le estamos robando a Dios lo que le pertenece a Dios. Sin duda es fácil, como cualquiera de ustedes puede imaginar, en el ministerio, en cualquier función de servicio. Miren lo que le sucede a tantos en posiciones de liderazgo político, de gobierno, cuán pronto empiezan a venderse, ¿ven?, por su propio beneficio personal. Y eso es posible para todos nosotros.
es posible para todos nosotros. Así que nuestro trabajo, por supuesto, no es señalar con el dedo y andar por ahí, viendo cómo todos los demás hacen esto, sino hoy estar atentos y desear el tipo de corrección, el tipo de reparación que Dios nos está pidiendo, el tipo de penitencia. Eso es realmente lo que significa la palabra penitencia, hacer algo opuesto a lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer. Es hacer lo contrario. Por eso, si tiendo a comer en exceso, necesito ayunar. Si tiendo a chismear, realmente debo trabajar el silencio como mi disciplina. Si tiendo a estar demasiado consumido por las cosas materiales, necesito regalar algo o algunas cosas. Necesito dar más. ¿Ves eso? Así que la enseñanza de la iglesia sobre esto, la de Jesús, es muy práctica. La limosna, la generosidad, especialmente hacia los necesitados, hacia los pobres, el ayuno, privarme de las cosas a las que soy adicto o a las que estoy tan apegado, y la oración. Y en última instancia es la oración, porque no podemos hacer nada de eso sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios. Así que él continúa y dice: «Ay, hija mía, le he dado todo a las criaturas. Además, he dicho, toma lo que quieras para ti, pero dame solo tu corazón. Déjame tu corazón. Déjame la fuente de tu deseo, la fuente de tu amor, de tus apegos». Y sin embargo, no solo me negaron el suyo, sino que también me robaron el afecto de los corazones de otros. Además, esto no solo es propio de la persona secular, sino también de la persona consagrada, incluso de almas muy piadosas. Y eso es simplemente para decir que, ya sabes, ninguno de nosotros está exento. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, ciertamente esto no se aplica a mí. Porque de hecho, parece que a menudo, como en los días de Jesús, en su propio tiempo, parece ser que son las personas religiosas quienes más lo hacen. Por alguna razón, los más culpables de esto, como algunos, ya sabes, algunas personas dirán, bueno, podemos pasar todo el día en la iglesia, podemos hablar de Dios todo el tiempo, podemos, ya sabes, hacer todo tipo de cosas maravillosas. Y aún así nuestros corazones siguen sin estar con Dios. Es una posibilidad asombrosa y aterradora, ¿no es así? Y entonces él dice, oh, cuánto mal hacen. Por cierta dirección espiritual, tan dulce, por cierta condescendencia innecesaria, por tanto sentimentalismo, usando medios atractivos. En vez de hacer el bien, es un laberinto, es como un gran seno o un laberinto, una confusión que forman alrededor del alma. Por supuesto, por sus frutos los conoceréis. ¿Están los frutos de nuestras vidas trayendo bien a otras personas? ¿Estamos ayudando a otros a cambiar, a crecer? ¿O solo estamos adulando a la gente? Como dice San Pablo, solo estamos haciéndoles cosquillas en los oídos con nuestras palabras para que la gente nos quiera. La gente se sentirá atraída hacia nosotros, querrán nuestra compañía y querrán ciertas cosas de nosotros. Él dice además, cuando me veo obligado a entrar sacramentalmente en estos corazones, quisiera huir al ver que los afectos no son míos y que el corazón no es mío. En otras palabras, el corazón no le pertenece a Dios, no le pertenece a Cristo, pertenece a otra cosa, a otra persona. ¿De quién debería estar ordenándose? Las almas en mí. En cambio, han tomado mi lugar. Ahora bien, ahí en realidad está hablando de personas que viven en la divina voluntad, porque ese es nuestro papel, reordenar las almas, reordenar la creación en el orden de Dios a través del reinado de la divina voluntad. Pero dice, en cambio, simplemente siguen el orden del mundo, que es ponerse en mi lugar. Además, siento tal náusea, que no soy capaz de acomodarme para permanecer en estos corazones, aunque me veo obligado a quedarme hasta que se consuman los accidentes de las hostias. Tuvimos una discusión sobre esto en uno de nuestros grupos.
¿cuánto tiempo permanece la especie sagrada de la Eucaristía en nosotros? Bueno, hay muchas teorías. Algunos dicen 15 minutos, otros dicen media hora, otros dicen una hora. En resumidas cuentas, mientras sea, tarda en digerirse. Pero él dice, aunque no quiero estar en estas almas, estoy obligado a estar allí. Porque ya sabes, no puede negar la consagración sacramental. Eso pasó. Y ahí está él, pero dice, siento náuseas y quiero huir. Quiero huir de estas almas. ¡Qué matanza de almas! Estas son las verdaderas heridas de mi iglesia. Y por eso hay tantos ministros arrancados de la iglesia. Ahora bien, ¿se cumple esto en nuestros días? Desafortunadamente sí. Tantos ministros arrancados de la iglesia porque estas son las heridas de su cuerpo. Y él dice que cuando estos ministros se ponen en su lugar y solo buscan su propio beneficio, su propia recompensa, su propia gloria, sea cual sea, él dice. Por eso tantos han sido apartados, tantos han sido arrancados de la iglesia. Además, por muchas oraciones que me dirijan, no las escucho, y para ellos no hay gracias. Es más, les respondo con un grito doloroso desde mi corazón: ladrones, váyanse, salgan de mi santuario, porque no puedo tolerarlo. Sabes, Jesús no se anda con rodeos. Y sabes, esto es exactamente lo que podemos ver. Ha sucedido en nuestra iglesia hoy, ha sucedido probablemente desde el principio de la iglesia, desde el momento en que Judas traicionó al Señor, pero continúa. Entonces, Luisa dice, me asusté y dije, apacíguate, oh Jesús, míranos como el fruto de tu sangre, de tu herida, y convierte estos castigos en gracias. Sabes, como siempre, Luisa, como alma víctima, con su corazón compasivo, amoroso y tierno por las almas, está diciendo, Jesús, míranos como el fruto, es decir, como el objetivo de tu redención, que es salvarnos. Y ella dice, mira tus heridas y luego convierte estos castigos en gracia. Es una manera hermosa en la que Luisa reza. Sabes, ella siempre está tan preocupada por salvar almas. Y no importa cuán mal estén las cosas, esto es algo asombroso sobre la vida de Luisa. Alguien compartía esta mañana cómo, al leer en su estudio sobre la vida de Luisa, descubrió que cerca del final de su vida, ella sufrió muchísimo, traicionada por todo tipo de personas, sacerdotes, laicos. El mismo Vaticano, ya sabes, viene y confisca todos sus escritos. Muy doloroso. Luisa nunca, ni una sola vez, criticó a nadie por lo que había sucedido, sin importar quién fuera. Nunca se quejó. Nunca se negó a ser obediente. En todo fue esta entrega continua a la voluntad de Dios. Y así, Luisa, esto es, para mí, de hecho, una de las partes más hermosas de su vida, aspectos de su personalidad, de su carácter, su amor por las almas. Sabes, podemos decir que ella amó a Jesús de una manera tan increíble, tan poderosa, con su humildad y su pequeñez. Pero al mismo tiempo fue por ese amor a Jesús que también tenía ese amor por las almas. Y por esa razón tenía que ser obediente. Tenía que decir estas cosas, y le costaba mucho decirlas porque no quería hacerlo. Amaba a los sacerdotes, rezaba por los sacerdotes, y sin embargo Jesús estaba tan disgustado con los sacerdotes. Podemos imaginar en 1918 qué diría hoy, pero en 1918 estaba disgustado con la iglesia por lo que pasaba. Pero Luisa siempre suplicaba en nombre de estas almas, suplicaba por ellas, por los ministros, por los laicos, por la iglesia. Y para mí podríamos decir, bueno, eso era un poco ingenuo. Bueno, no parece que sea ingenua aquí porque es muy consciente de cuáles son los problemas. Pero al mismo tiempo su amor es tan grande. Y como alma víctima ve que ese es su papel. Ofrecer su vida y su sufrimiento por la iglesia y por las almas. Y entonces Jesús concluye, él dice, estas cosas continuarán.
humillaré al hombre. Incluso hasta el polvo, varios incidentes inesperados e imprevistos seguirán ocurriendo para confundir aún más al hombre. Y entonces, donde crea que encontrará una salida, encontrará una trampa. Y donde espere una victoria, una derrota, y donde haya luz, oscuridad. Así él mismo dirá: estoy ciego y ya no sé qué hacer. Y la espada devastadora seguirá devastando hasta que todos sean purificados. Para mí, las palabras más importantes de este pasaje son estas palabras que Jesús pone en labios de la humanidad. Estoy ciego y ya no sé qué hacer. Jesús les dice a los fariseos: porque decís, veo, vuestra ceguera permanece. Si admitieran que están ciegos y que no ven, y dejaran de persistir en su ceguera, entonces, dice él, podrían ser sanados. Así que Jesús está diciendo hasta que la humanidad diga: estoy ciego y ya no sé qué hacer. Y esto es precisamente, creo, el punto al que está llegando la humanidad. Creo que estamos llegando, que nos estamos acercando, y espero que tengamos que llegar ahí, tanto como individuos, pero también como raza, como especie en la tierra, que tenemos que ver que la humanidad ya no sabe cómo resolver los problemas. Solo Dios puede traernos de vuelta. Solo Dios puede restaurar. Y como dice Isaías tan bellamente en la lectura, la primera lectura del hombre de hoy, este sábado, este primer sábado de la Cuaresma, él dice a través de ti y dice: si te deshaces de esas cosas en tu vida que te ponen por encima de Dios y te hacen tomar el lugar de Dios, entonces dice: las ruinas antiguas serán reconstruidas por ti. Los cimientos de tiempos pasados tú los levantarás. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares en ruinas. Ahora bien, eso es realmente lo que creo, cómo Luisa se veía a sí misma. Y es la manera en que Él nos llama a vivir nuestras vidas en la divina voluntad como reparadores, restauradores, personas que se colocan en la brecha por la humanidad. Y ese es un lugar muy precario en el que estar, porque siempre va a significar el Calvario. Siempre, como en la vida de Luisa, siempre va a significar la cruz. Siempre va a significar persecución. Va a significar ser acusado de cosas falsamente. Va a significar injusticia, opresión, todas esas cosas que Luisa tuvo que soportar. Y creo que nosotros como iglesia lo estaremos soportando dentro de poco, si es que aún no lo estamos haciendo. Y ese fue el pasaje del 30 de diciembre de 1917. El siguiente es muy corto, y creo que tenemos tiempo para él hoy antes de concluir nuestro tiempo juntos. Y este es del 27 de enero de 1918. Es interesante que este pasaje sea casi un mes después. A veces son al día siguiente o unos días después. Este tiene todo un mes de diferencia. Y eso simplemente significa que Luisa no tenía nada que escribir, no tenía nada que informar. Así que su obediencia es solo registrar lo que Jesús dice, así que no la visitó en ese tiempo. Nos podemos imaginar que esto va a ser ¿qué? Una queja que Luis va a estar diciendo aquí: ya sabes, Jesús, ¿dónde estás? No he sabido nada de ti, no te he visto, no te he experimentado desde hace algún tiempo. Así pues, efectivamente, comienza la razón de la ausencia de Jesús. Las cosas en el mundo están empeorando mucho, así que pensaste que ibas a recibir una buena noticia. Una noticia mejor aquí que en el pasaje anterior, pero me temo que solo va a empeorar. Luisa dice: los días son muy amargos para mí. El dulce Jesús casi nunca viene. Y cuando viene, viene como un relámpago. Además, en ese relámpago se muestra secando sus lágrimas. Y sin decir por qué, se va. Finalmente, después de tanta privación, casi un mes, me dice: hija mía,
después de tanto tiempo de tratar conmigo, ¿no has aprendido a reconocer mis modos y la razón de mi ausencia? O, como le dice a Felipe, he estado contigo tanto tiempo y aún no me conoces. Y sin embargo, muchas veces te he dicho lo fácil que es para ti olvidar lo que te digo. Qué fácil es para ti olvidar lo que te digo. Y Luisa tenía buena memoria. Luisa memorizó las horas de la pasión. Las sabía de memoria. No tenía que leerlas. Tenía muy buena memoria. Y Luisa era un alma preservada, dice Jesús, de las semillas de la corrupción, del pecado. Así que si a Luisa le resulta difícil recordar, no tenemos que sentirnos tan mal. Pero al mismo tiempo no queremos olvidar. Él dice, qué fácil es para ti olvidar lo que te digo. Luisa solía volver incluso y leer los volúmenes que ella había escrito, porque ya sabes, estas también son lecciones que ella está recibiendo. Tendemos a pensar que Luisa, porque está escribiendo estas palabras, debió, ya sabes, haber entendido todo perfectamente y haberlo vivido perfectamente. Bueno, no, ella también sigue en el camino. En este año 1918, ella tiene unos 53 años, así que le quedan otros 30 años de vida. Así que Luisa todavía está en camino, ella sigue aprendiendo. Y él dice, las cosas van a empeorar, y eso es todo lo que tengo que decir. Después, encontrándome fuera de mí misma, vi que decían que 2 o 3 naciones quedarían incapacitadas para defenderse. Esto es a principios de 1918. La Primera Guerra Mundial va a terminar pronto. De hecho, creo que el armisticio ya ha sido firmado, pero todavía había algunos combates. Pero él dice, hay naciones que van a quedar incapacitadas para defenderse, incluso después de que termine la guerra. ¿Cuántas miserias? ¿Cuántas ruinas? Porque otras naciones las oprimirán tanto que llegarán a apoderarse de ellas, y de tal manera que quedarán indefensas. Así que ciertamente ha habido mucho de eso en la historia de la humanidad, pero la Primera Guerra Mundial fue un ejemplo muy grave de ello, al igual que lo sería la Segunda Guerra Mundial. Y así Jesús está, ya sabes, aquí Él, por decirlo así, se está abriendo el alma, compartiendo su corazón con Luisa. Pero realmente no quiere darle demasiados detalles, aunque sí le permite ver lo que está sucediendo. Ella dice que es sacada fuera de sí misma, encontrándome fuera de mí misma. Jesús no va a describirlo porque está muy afectado por ello, pero va a mostrarle lo que va a suceder en el mundo. Y así las cosas en el mundo están empeorando mucho, y él dijo que esta es la razón de su ausencia. Sabes, los santos decían que hay 2 razones por las que Dios está ausente. Una es porque la humanidad no merece su presencia, que creo que, en cierto modo, es lo que le está diciendo a Luisa aquí. Pero la otra razón es que Dios retira su presencia, especialmente en muchas vidas de los santos, para que lo deseen más y también para que sean más purificados y vivan, por una mayor pureza de fe. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos la presencia de Dios, las consolaciones de Dios como Luisa, podemos soportar casi cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sabes? Si sabes que Dios está contigo y tienes ese maravilloso sentido de su presencia y su paz, podemos manejar casi cualquier cosa que la vida nos presente. Pero cuando nos sentimos abandonados, cuando sentimos que Dios no está ahí, cuando sentimos que quizás hemos hecho algo mal para ofenderlo, para alejarlo, es entonces cuando la vida se vuelve realmente desafiante. Y es entonces cuando realmente tenemos que crecer en nuestra fe y confiar en su misericordia. Entonces le dice a Luisa que la razón por la que se mantiene alejado de ella no es por nada que Luisa haya hecho, sino porque sabe que cuando se acerca a Luisa, Luisa, en cierto sentido, intercederá en nombre de la humanidad, y él casi se ve obligado a ser misericordioso. Y sin embargo, como dice en otros lugares, si soy misericordioso ahora, dijo, estas almas nunca van a cambiar realmente, no van a crecer. Y entonces él dice,
Mi misericordia, mi estricta misericordia, como Él la llama, requiere que me mantenga alejado de ti, que me mantenga alejado de ti, que eres un alma víctima. ¿Por qué? Porque entonces es más fácil para Él seguir imponiendo esta justicia y castigar al mundo. Este es un tema muy difícil, creo yo, un tema muy difícil en el libro del cielo, pero también es una parte muy, creo yo, compleja y misteriosa del plan de Dios. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no ser demasiado simplistas al respecto y de no aplicar esto a otras personas. Verán, podríamos decir entonces, bueno, porque esta persona está experimentando esto o aquello, debe significar que Dios la está castigando. No lo sabemos. Eso nunca nos corresponde a nosotros. Solo a los ojos de Dios se puede saber esto. Solo Dios conoce estas cosas. Pero al mismo tiempo, necesitamos ser conscientes de cómo la justicia de Dios está presente en el mundo. Ciertamente, Él es misericordioso, pero Dios también es un Dios de justicia. Como dije, a veces esa justicia de Dios se manifiesta simplemente a través de la naturaleza, se manifiesta simplemente a través de lo que ha sucedido. Pero el alma que tiene fe, el alma que vive deseando este reino de Dios lo mejor que puede, entonces Él dice, vas a vivir a través de ello. Y de alguna manera vas a elevarte por encima, trascenderlo y conquistarlo. Y esa es nuestra esperanza. Y así, estos tiempos difíciles en los que vivimos, por difíciles que sean como lo fueron en la época de Luisa, no estamos viviendo una guerra mundial en este momento. Gracias a Dios puede que estemos cerca de una, pero no la estamos viviendo ahora. Pero todavía hay muchas partes del mundo que sí lo están, viviendo en estos tiempos tan tristes de violencia, de odio, algunos de ellos incluso causados por la religión. Entonces, ¿cómo nos ponemos en la brecha por ellos? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto como el de Luisa? Es cierto que puede que no tengamos la vocación de ser un alma víctima como ella, pero al mismo tiempo, todos nosotros, a nuestra manera, en nuestro propio tiempo, estamos llamados a ponernos en la brecha y a interceder en nombre de la humanidad, de la gente, de aquellos más cercanos a nosotros que conocemos, pero siempre extendiendo nuestro amor, nuestro deseo de alcanzar a todas las almas de todas las lenguas y de traerlas a todas a este reino para salvarlas, para que incluso a través de este sufrimiento más almas puedan decir, estoy ciego y ya no sé qué hacer, porque ahí es donde se encuentra nuestra salvación. Al reconocer nuestra propia impotencia, nuestra propia ceguera, nuestra propia ignorancia, y en cambio volvernos hacia Dios y pedirle ahora que haga en nosotros lo que nunca podríamos hacer. Y así, hermanos y hermanas, por desafiante que sea la palabra de Dios, en esta parte del volumen 12, nunca nos desanimemos. Dios conoce nuestra debilidad. Él conoce nuestra nada. Todo lo que Él quiere es que nos volvamos a Él con gran fe, confianza y esperanza, y le pidamos que nos perdone, que nos sane y por supuesto orando por nosotros, es decir, por todo el mundo, toda la humanidad, de todos los tiempos. Así que pedimos que la bendición de Dios esté sobre ti, que el Señor esté contigo y te guíe, que Él te muestre su rostro y te muestre su misericordia. Que el Señor te conceda su paz, os guarde siempre en el reino de su voluntad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre,
proclamamos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.